Buenas tardes. Nuevamente vamos para predicar el Evangelio de nuestro Señor. Y para eso vamos a ir a la epístola de los Efesios, la carta de los Efesios, Pablo. Y dice Efesios capítulo 2, texto muy conocido por los creyentes. Y dice él, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los cuales, entonces, este texto, voy a ir leyendo así, por el tiempo. Este texto es un texto para los creyentes. Pablo viene hablando en el capítulo 1 acerca de las riquezas que tiene el creyente en Cristo, las bendiciones que tiene el creyente en la persona de Cristo. Es un hijo de Dios, tiene una herencia incalculable, tiene un poder el creyente en él, y el apóstol ora para que nosotros conozcamos a Dios. En Efesios 1, 17, para que conozcamos la herencia que tenemos en Dios y para que también conozcamos el poder que está a nuestra disposición para vivir nuestra vida cristiana. Entonces él nos dice que tenemos grandes bendiciones, somos ricos, pero él le dice, pero ustedes son ricos, pero ustedes eran pobres. Ustedes estaban antes lejos de Dios, estaban lejos del pacto de Dios, estaban muertos. Estaban muertos en delitos y pecados, y Él os dio vida. Entonces, aquí nos habla de nuestra condición del creyente antes de venir a Cristo. Y nos habla de la condición de aquel que no ha venido a Cristo, aquel que no ha creído en la persona de Jesucristo. Y entonces, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Qué significa esta palabra muerto? Significa, según la palabra de Dios, no significa dejar de existir, significa separación. Cuando el hombre muere físicamente, lo que se separa es el alma del cuerpo, porque el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando el hombre muere físicamente, se separa el alma del cuerpo. El cuerpo sin el alma no es nada, es un cadáver, no piensa, no siente. El dueño casa ha partido. Pero aquí se está refiriendo a la muerte espiritual, a la separación de Dios, a la separación del pecador de su Dios. Así que el hombre está muerto, muerto en delitos y pecado. ¿Cuál es la evidencia? Que está muerto, que sigue la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de la carne. El hombre está muerto, así que la muerte es consecuencia del pecado. El pecado es la consecuencia de la muerte. El hombre no es víctima. El hombre ha pecado y el hombre ha quedado separado de Dios, separado de la vida. Así está el hombre, está muerto. El hombre sin Cristo no tiene esperanza, al menos que éste venga a Cristo. Así que, amigo, si usted, joven, señora, caballero, si usted no cree en Cristo, Dios dice que usted está muerto, muerto en delitos y pecados. No importa quién sea usted, cuántos títulos tenga, cuántas mansiones tenga. No, Dios dice que usted es un miserable, está muerto, está ciego. Estoy citando Apocalipsis. También, así Dios ve al hombre sin Cristo, un hombre muerto, ciego, miserable. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Nosotros estábamos así antes de venir a Cristo. Estábamos muertos sin vida. Pero al venir a Cristo hemos recibido esta vida que es de Dios. Y pasamos a ser hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y una de las evidencias, una de las pruebas que el hombre está muerto, es que el hombre sigue la corriente de este mundo. Sigue este sistema anticristiano, anti-Dios. Este sistema que se caracteriza por la avaricia, por la arrogancia, la soberbia, la enemistad. Y así podemos seguir. El hombre sigue un sistema anti-Dios.
No quiere nada con las cosas de este Dios, de este Dios, el Dios creador, sino que sigue la corriente de este mundo. Al igual que un pez muerto, sigue. No tiene capacidad para buscar a Dios, no tiene fuerza para salvarse. Está muerto, siguiendo la corriente de este mundo. Así es el hombre sin Cristo. Busca las cosas que el mundo busca, valora las cosas que el mundo valora, ve las cosas que el hombre de este mundo ve y no valora las cosas que realmente Dios valora. No solo eso, sino que también dice que es manejado por Satanás, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y no le dice Satanás, no le dice diablo, como el apóstol lo dice en otras oportunidades. ¿Por qué? Porque nos habla que Satanás tiene poder. Tiene poder sobre aquellos que no han creído en Cristo. Ellos están bajo su poder. Están cautivos a voluntad de él, dirá Pablo a Timoteo. Sigue la corriente. Satanás tiene poder, no es todopoderoso. El poder que él se le ha sido otorgado es controlado por Dios. Dios es el todopoderoso. Dios controla el poder de Satanás. Pero Satanás sí tiene poder sobre los incrédulos, sobre aquellos que no han creído en Cristo. Siguen la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Satanás trabaja, anima a estas personas a seguir la corriente de este mundo, este sistema que no quiere nada con Dios, esta corriente. Así está el hombre sin Cristo, poseído por el espíritu del Dios de este siglo. Sí, dice, entre los cuales también, dice el apóstol, todos nosotros vivíamos en otros tiempos. En otros tiempos nosotros seguimos la corriente de este mundo, hacimos la voluntad de Satanás, él nos animaba, dice, en otros tiempos era eso. Y dice, siguiendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Hijo de ira. Hijo de ira. Cuando hablamos acerca de la ira de Dios, a muchos no les gusta, sobre todo a los religiosos. Ellos dicen, Dios no se aira. Pero eso es porque ignoramos las escrituras. Y esto se puede ver de varias formas. Hijos de ira. Por ejemplo, que el pecador que sigue la corriente de este mundo, aquel que está sin Cristo, sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, esa persona está provocando la ira de Dios. Cada día está provocando la ira de Dios. Pablo a los Romanos dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. No dice se revelará, se está revelando contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquel que está sin Cristo está provocando la ira de Dios. Y no solo eso, sino que está bajo la ira de Dios. Está bajo la ira de Dios. Nosotros conocemos muy bien Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero unos par de versículos más adelante, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa de creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, permanece sobre él. La ira de Dios permanece sobre aquel que no ha creído en Jesucristo. No solamente está provocando la ira de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no solo eso, Pablo a los Romanos dice que el hombre sin Cristo
cada día está almacenando ira para el día del juicio final. Romanos 2. Dice, no menosprecies la paciencia de Dios, su paciencia, su longanimidad, que te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón endurecido, lo único que estás haciendo, estás almacenando ira, amontonando ira sobre ti, para cuando Dios quite sus misericordia para dar paso a su ira. Todo aquel que no ha recibido a Cristo es objeto de la ira de Dios. Es hijo de ira. Hijo de ira. Desde que nace el hombre, nace bajo la ira de Dios. Rebelde. No quiere nada con Dios. El hombre delante de Dios está muerto. Es inútil. El hombre no puede hacer nada para Dios. Aún sus mejores obras que él pueda hacer en este mundo, para Dios esas obras no son más que trapos sucios. Así lo describe el profeta Isaías. Isaías habla claramente acerca de esta verdad. El hombre es inútil, está muerto, pero está vivo para el diablo, para hacer la voluntad de Satanás. Es un hijo de ira. Lo mismo que todos aquellos que están sin Cristo, están muertos. Así Dios ve al hombre muerto. Si usted no tiene a Cristo, si usted no se ha decidido por Cristo, usted está muerto. La invitación es que de Dios es que usted mire a Cristo y sea salvo. El profeta dice, mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mi nombre. Yo, el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Y el apóstol Pedro lo afirma, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podemos ser salvos. ¿Salvo de qué? Salvo de esta manera de vivir. Salvo de la ira de Dios que está sobre aquel que no ha creído en Cristo. El apóstol romano dice, por Cristo somos salvos de la ira. ¿Y qué dice Juan 3:36? El que rehúsa de creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti, amigo. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú vayas a la condenación. Dios quiere que tú seas salvo, salvo de la ira que está sobre ti. Que vengas al conocimiento de la verdad. Su palabra es verdad. Cristo es la verdad. Y procedas al arrepentimiento y a la fe en la persona y obra de Cristo. Hijo de ira. Hijo de ira. Si sigues rehusando creer en Cristo, sigues siendo hijo de ira, provocando la ira de Dios. Bajo la ira de Dios, almacenando ira sobre ti. El texto 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y aquí vemos la obra de Dios. Tres cosas que nos separan de Dios. La corriente de este mundo, Satanás y nuestra carne. Esa fuerza interior nuestra que nos lleva a hacer el mal.
nos separan de Dios. Y el resultado es estar muerto y ser inútil en las manos de Dios. Pero Dios, a pesar de eso, pero Dios, que es rico en misericordia. Misericordia habla de miseria y cardia de corazón. Dios ve nuestra miseria, muerto, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, haciendo los deseos de nuestra carne, siendo hijo de ira. Dios actúa en misericordia. Él pasa nuestra miseria por su corazón y actúa en amor. Dios es rico en misericordia por su gran amor, que es amor según la Biblia. El apóstol Pablo dice, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí mismo en la carta de los Efesios 5 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificarla. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué palabra se repite después del amor? Una entrega. Eso es amor, entrega. Dios ve nuestra miseria, nuestra incapacidad, nuestra impotencia y actúa en misericordia y nos entrega y nos da a su Hijo. Y su Hijo se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó allí en la cruz. Él quiso morir. Él quiso salvarle a usted y a mí. Y para salvarle a usted de la ira de Dios, para salvarme a mí de la ira de Dios que estaba sobre mí y que aún permanece sobre usted, que no ha venido a Cristo, Dios actuó en misericordia entregando a su amado Hijo, a su único Hijo. ¿Para qué? Para morir allí en la cruz. Y el profeta Isaías dice que Jehová cargó en él. ¿En quién? En su Hijo. Los pecados suyos, mis pecados. Los cargó en el cuerpo de su Hijo. En su espalda, dice el profeta. Y fue allí en la cruz, dice el apóstol Pedro. A Cristo le agradó salvar nuestras vidas y ella tras su espalda todos nuestros pecados. Todos. Y fue allí en la cruz. Y esto es amor. Que Dios nos haya dado a su Hijo. Que su Hijo se haya entregado por nosotros para morir. El Hijo de Dios, gozando de la adoración de sus ángeles en íntima comunión con el Padre, un día viene a este mundo para ser despreciado y desechado por sus criaturas a quien vino a salvar. Y aún a usted lo está menospreciando, le está rechazando si no acude a él. Usted puede hablar de aquellos que le mataron, de los romanos, de los judíos, pero usted está en la misma condición. Usted está en el mismo terreno de ello. Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Cristo vino para salvar. No lo menosprecie. Él se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Él quiso hacerlo por amor a usted y a mí, a sus criaturas.
criaturas que somos como parásitos, como mosca allí en la cruz, pero Él quiso salvarlas, Él quiere salvarnos. Sí, Él quiso salvarnos. Él no necesita nada de usted, nada de mí. Él por su voluntad, dice Efesios capítulo 1, quiso salvarnos. Por su voluntad, porque a Él le plació salvarnos. Y se humilló a sí mismo, toma forma de siervo, hecho semejante al hombre. Y allí en la cruz carga con los pecados suyos y míos. Y usted puede mirar la cruz, mirar a Cristo, mirarle allí conforme a las Escrituras y reconocer que Él es el Señor de la gloria, que vino con un propósito para tomar mi lugar, para cargar mis pecados sobre su espalda. Y ahí está Él con mis pecados. Y Él va a pagar lo que no robó, el pecado que no cometió, sino el pecado que cometieron sus criaturas. Porque Él es inocente. Judas dijo, yo entregué sangre inocente. Él tuvo años con Él. Pilato dijo, este hombre, no hay delito en él. Los apóstoles dijeron, no hubo engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondían con maldición. Él es el que se hace responsable por nuestros pecados. Y Dios va a levantar su espada contra él para herirlo. Por causa suya, por causa mía, Dios lo va a herir allí en la cruz. Y así fue, nos dice el profeta Zacarías 7:13. Capítulo 13, versículo 7. Levántate espada contra el pastor, contra el hombre compañero mío, y hiere el pastor. Y él fue herido, dice Isaías, y él fue herido. Y nos dice cuál es la causa. Fue herido por nuestras rebeliones. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Él dijo allí en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? La respuesta del Espíritu Santo por boca de Pablo dice, porque aquel que no cometió pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, Dios estaba en Cristo, tratando con nuestro pecado, para no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados. Si hay perdón de pecados, es porque alguien pagó. Y ese alguien es Jesucristo, el cual tiene dos naturalezas en su persona, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Perfectamente Dios, perfectamente hombre. Él es el que está allí en la cruz. Él es el que muere en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Él murió y Él dijo, consumado es, todo está pagado. Luego que Él entrega su vida, muere allí, dos hombres vienen a tomar su cuerpo, José de Arimatea y Nicodemo. Toman su cuerpo, lo envuelven en una sábana limpia, lo colocan en aquel sepulcro y ahí quedó Cristo. La cruz quedó vacía. Cristo ha sido sepultado. Pero al tercer día, no solo la cruz está vacía, sino que también el sepulcro. Cristo fue levantado de entre los muertos. Cristo fue levantado de entre los muertos. Si confesaras con tu boca, dice el apóstol, reconocieras en tu corazón
que Dios levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. Jesús demostró ser el poderoso Hijo de Dios. Y a los 40 días ascendió al cielo y allí está, sentado a la diestra de Dios, esperando que personas se acerquen a Dios por medio de Él para que sean salvas. Hebreos dice que Él puede salvar eternamente a todo aquel que se acerca a Dios por medio de Él, y Él vivirá para siempre para interceder por esa persona que se ha acercado a Dios. No solo la salva, sino que también Él intercede por él. Pronto Él se levantará de ese trono, muy pronto. La salvación es de Dios. Es de Dios. Es un regalo, dice Efesios 2:8, Efesios 2:5. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras. La salvación es de Dios. Dios la otorga gratuitamente. Y el hombre, el pecador, aquella persona que está muerta, está separado de Dios, escuchando este mensaje, tiene que recibir la salvación que es en Cristo Jesús para pasar de muerte a vida. Y Dios ha puesto el medio y dice, no es por obras, no es por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es solo por la gracia de Dios. La gracia de Dios me da lo que no merezco. La gracia de Dios no me da lo que yo merezco. La gracia de Dios no le da lo que usted merece. Usted merece la ira, la condenación, la cárcel de Dios, que es el lago de fuego. Pero Dios en su gracia le da lo que usted no merece, la salvación, el cielo. Me da a mí lo que yo no merezco, la salvación. Y Él me dice, haz la tuya, apropiate de ella. Y me dice cómo, por medio de la fe. La fe es el medio para apropiármela. Yo tengo hambre, mucha hambre, voy a morir de hambre y alguien me trae un plato de lenteja y me dice, cómetelo, pero cómetelo con la cuchara. ¿Qué me va a dar vida? La lenteja. ¿Y cuál es el medio para apropiarme la lenteja? La cuchara. La cuchara viene siendo la fe. Dios te da la salvación, amigo. Tienes que apropiarte de esta salvación para aquella fe que Él te da. Pero tienes que colocar esta fe donde Él te dice, directamente donde Él te dice, en Jesucristo. En Jesucristo, el Hijo, su Hijo, el Hijo de Dios, y en su obra, y en su obra. Y Dios dice, tienes vida eterna. Tus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que te ama, te quiere salvar. Y eso es por gracia. Es un regalo. Apropiate, amigo, de la salvación. Que Dios bendiga su palabra. Para la segunda parte de esta reunión de predicación del Evangelio, porque ese es el propósito de esta reunión, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro propósito. Tenemos varias reuniones y llevamos varias reuniones por este medio, ya que no podemos estar presencialmente en nuestro local de reuniones. En la voluntad del Señor, Él ha permitido que hayamos podido seguir con nuestras
reuniones habituales, en los horarios habituales, recibiendo enseñanza de la palabra del Señor. Nos juntamos los martes, los jueves, nos juntamos los domingos por la mañana. Durante el año tenemos la reunión, la clase para los jóvenes. Se está dando enseñanza a los jóvenes. Domingo tenemos la escuela dominical. En la medida de los medios que disponemos, aún en pandemia hemos podido llevar nuestras reuniones adelante, aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiendo de la enseñanza. Pero esta reunión en particular, esta del domingo por la tarde, es una reunión, llamémosle diferente, o llamémosle especial, o llamémosle único, porque hay un solo propósito, y ya hemos escuchado en la primera parte, de parte de nuestro hermano Alejandro, el mensaje del Evangelio, exponer, hablar del Evangelio. El Evangelio no es propio, el Evangelio no es un mensaje humano, el mensaje no es un mensaje que está albergado en un grupo de personas con una cierta filosofía. El mensaje es un mensaje que encontramos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Es un mensaje instruido por el Señor Jesús, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El mensaje es especial porque es el mensaje de Dios para el hombre. Este mensaje no tiene el propósito de llevarnos a ser buenas personas o mejores personas, aunque también tiene ese alcance. El Evangelio nos hace, cuando lo hemos adquirido, nos hace más responsables delante de Dios y delante de los hombres. Porque en el Evangelio nos centra el propósito de vida, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios. En una ocasión le preguntaron al Señor cuál es el gran mandamiento, cuál es el propósito de Dios para el hombre, o el mensaje de Dios para el hombre. Y el mensaje que entregó el Señor fue uno, basado en el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es un amor vertical. Y el amor horizontal es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos, dijo el Señor, en estos dos principios se basa toda la ley y los profetas. Pero cuando vamos a la palabra de Dios encontramos que no tenemos la capacidad, en nuestra condición natural no está la capacidad de amar a Dios como se nos instruye en la palabra de Dios. Y tampoco podemos amar al prójimo. Siempre nos miramos a nosotros mismos. Siempre buscamos nuestro propio bien. Siempre buscamos lo mejor para nosotros ante las necesidades o ante nuestro próximo o nuestro prójimo que está cerca nuestro. Sí, la causa de esto ya mi hermano lo ha expuesto, que es el pecado. Y el mensaje de Dios habla del pecado, y es necesario hablar del pecado. Porque el pecado nos pone en una posición de distanciados de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Hay una barrera, como aprendíamos
la enseñanza anterior en que estuvimos juntos. Nuestros pecados han puesto una separación, una barrera entre Dios y los hombres. Una barrera infranqueable, un abismo insondable. Y es necesario poner, dijimos, este puente entre Dios, que es santo y sublime, y el hombre, que es pecador. Y este puente es la cruz de Cristo. Y Dios, por medio de su Hijo, por medio de la cruz única, por medio de su muerte en cruz, ha hecho posible que hombres pecadores, expuestos a una condenación eterna, destituidos de la gloria de Dios, podamos, como hemos oído en la primera parte, pasar de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual. Antes estábamos muertos. Pablo les dijo a los efesios, antes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ahora ellos tenían vida, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto no es de vosotros, no es nuestro, no es humano, es don de Dios. Don de Dios para que nadie se gloríe. Vamos a Romanos el capítulo 10. Vamos a Romanos el capítulo 10. Vamos a leer una porción. Vamos a dar luego unos antecedentes que nos ayudarán a pensar en el mensaje que va a lo macro y también va a lo individual. Va a lo global y va a lo individual. Es un mensaje transversal para todos los hombres, independiente del lugar, independiente de la condición social, independiente de la condición intelectual. Todos necesitamos oír el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que oyere y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Salvación para el que cree, condenación para el que rehúsa creer. Y este es el mensaje que encontramos en la palabra de Dios. Rechazar este mensaje es rechazar la autoridad de la palabra de Dios, y rechazar la autoridad de la palabra de Dios es rechazar a Dios. Es decirle a Dios, Dios, yo quiero vivir mi vida sin ti. Yo no te necesito en mi vida. Rechazar el Evangelio significa decirle a Dios, yo quiero vivir en mi propio razonamiento, en mis propios proyectos, en mi propio estilo de vida. El punto está en que el intelecto, en que los proyectos de vida, en que lo que podemos planificar solo alcanza para esta vida. Y el hombre es eterno. Dios ha puesto en el corazón, en la vida del hombre, espíritu de eternidad. Eso significa que el hombre trasciende a la eternidad. Vamos rumbo a la eternidad. Nos alcanzará la muerte, pasaremos el umbral de la muerte, si el Señor lo permite, si está en la voluntad del Señor, y abriremos nuestros ojos en la eternidad. ¿Dónde estarás tú? Tú que escuchas ahora, ¿dónde estarás? ¿De aquí a 100 años? ¿Dónde estarás? ¿O a 20 años más? ¿O a 10 años más? Nuestra vida no nos pertenece. No podemos, no tenemos autoridad de poner tiempo a nuestra vida. ¿Cuántos
hay en el mundo que hoy han pasado a la eternidad. Dice Romanos el capítulo 10, versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Mire, Él es rico para con todos los que le invocan. Esta expresión es clave en esta porción, los que le invocan. Mire lo que dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí está la palabra evangelio. Hermosos son los que anuncian el evangelio, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire, aquí tenemos un precioso pasaje que nos proyecta la eternidad. Proyecta la eternidad a una persona que oye y cree, o que oye e invoca el nombre del Señor. Lo proyecta a un estado de salvación. Es interesante que esta porción no pone condiciones de vida. No habla de aquel que es un gran intelectual o que es un simple hombre común. Este pasaje no habla de aquel que tiene grandes riquezas o aquel que tiene pobreza. Este pasaje no habla de aquel que es socialmente conocido o que es indiferente para la sociedad. Este pasaje no pone condición geográfica para aquel que está en un lugar o en otro lugar. Este pasaje no pone condición religiosa. Si usted está en un lugar determinado, sino que este mensaje o esta enseñanza pone el énfasis en el Dios eterno, pone énfasis en aquel que cree, en aquel que Él ha enviado, pone énfasis en aquel de quien habla este mensaje del Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de la paz, el Evangelio es el Evangelio de la salvación, el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Esa es la única condición. Oír el mensaje y creer el mensaje y de quien habla el mensaje o de quien habla el Evangelio. El Evangelio nos habla de Jesús. El Evangelio nos habla del amor de Dios por el pecador. Somos pecadores. Ya hemos dicho, nuestros pecados nos excluyen de la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios, de quien ya hemos oído,
es el corazón volcado de Dios, que mira la condición nuestra, que Dios en su santo trono y en su soberanía y en su gloria y su poder ha volcado, por así decirlo, ha agachado su mirada para ver nuestra condición y nuestra imposibilidad de transportarnos a una eternidad con Dios. Dice la palabra, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este mensaje es para todos los que invocan, es para todos aquellos. ¿Y cómo van a invocar? Dice, ¿y cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice el versículo 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Yo estuve revisando una estadística. ¿Saben ustedes cuánto es la población mundial? Son más de 7.800 millones de personas. Muchas personas. Se estima que en los próximos 20 años la población, o 30 años, al 2050 la población mundial, se estima, de acuerdo al crecimiento que hay, debería llegar a los 10.000 millones de personas. ¿Saben? De estas 7.800 millones de personas, menos de la mitad, 2.400 millones de personas, pueden ser caracterizadas como cristianos o venir de una comunidad cristiana o la cristiandad. Pensemos en la cristiandad. De alguna u otra manera es el mensaje de la Biblia que ha llegado y en la fe de Jesucristo que se ha proclamado. 2.400 millones de personas. Hay otra religión grande, el islamismo, con 1.900 millones de personas, y el hinduismo, budismo, con 1.700 millones de personas. Pero saben, hay casi 2.000, entre 2.000 y 2.500 millones de personas que están sin religión, que viven en lugares aislados, donde nunca han escuchado el Evangelio. Nosotros estamos aquí presentando este mensaje, pero hay millones que no tienen esta posibilidad o no han tenido esta posibilidad de oír el mensaje del Evangelio y con tanta tranquilidad como usted está ahí y yo estoy sentado aquí a través de esta pantalla, conectado a través de este Zoom, en esta reunión que hemos programado, reunión virtual. Muchos no han recibido este mensaje. Y podemos, esto es lo macro, si podemos acercarnos, ¿cuántos de nuestras familias están creciendo? De nuestros cercanos, que estamos bajo un país llamado cristiano, pero que no han escuchado el mensaje. ¿Y cuántos otros no quieren oír este mensaje? Otro dato interesante, ¿saben? Estaba pensando en aquellos lugares que eran difíciles para la propagación del Evangelio. Hay una organización que se ha preocupado de pesquisar, de buscar información sobre la iglesia perseguida. Y llevan una estadística. Solo el año 2021, en lo que va del año, ¿saben? 340 millones de personas. 340 millones de personas han estado afectados
por persecuciones, por discriminaciones, por propagar, por anunciar el Evangelio. Hace un tiempo atrás nos daban unos datos de los 10 países. Hay una lista de los 50 países cerrados al Evangelio, donde hay persecución abierta. Hay 4.700, más de 4.700 personas en el mundo de la cristiandad que han sido muertos porque sean declarados cristianos. 4.700 personas. Más de 4.000 personas están detenidas este año. En lo que va del año, llevamos recién 31, estamos terminando el mes de enero. Y hay 4.200 personas, más de 4.200 personas que están detenidas por su fe en el Señor Jesucristo, porque se han declarado cristianos. Han sido perseguidos para negar de su fe, para renegar de su fe o apostatar de su fe. Más de 4.000 iglesias han sido quemadas y atacadas. Lo que cuesta para muchos que el Evangelio llegue a aquellos lugares. Pensaba en eso cuando leía este versículo 14. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Hay muchos hermanos que van de un lugar a otro llevando el Evangelio, sufriendo el precio, lo que cuesta seguir, lo que cuesta propagar el Evangelio, lo que cuesta propagar el Evangelio. Miren, otro dato que encontré. Si pensamos en los 10 países que están clasificados como los países cerrados al Evangelio, donde la persecución es abierta, vamos a dejar esos 10 países fuera de este dato. Fíjense, en Sri Lanka, que no está dentro de estos 10 países, a un responsable de una comunidad cristiana fue atacado y golpeado por una turba porque estaba llevando el Evangelio a otros. En el norte de India, India está como en el país 10 de persecución. Fíjense, también un líder cristiano estaban en una reunión de oración y fueron atacados y fueron arrestados, él y otros más, acusados por forzar, así era la acusación, por forzar a una conversión al cristianismo. En República Democrática del Congo, que no está dentro de estos 10 países, solo el 2021 ya han muerto más de 100 personas por su fe en el Señor. Nosotros estamos aquí conectados, ¿verdad? Estamos conectados, escuchando un mensaje vía Zoom. ¿Saben ustedes que hay lugares donde no tienen esta libertad? Donde YouTube, nosotros tomamos la enseñanza y se predica en directo y ustedes pueden estar oyendo y luego se pone el mensaje en nuestra página en YouTube, y si no podemos escuchar, yo no alcancé a escuchar por razones estaba acompañando, llevando a mi hija en la mañana al médico, algo escuché, algo de la reunión, pero quedé de oírlo cuando se suba el mensaje de la mañana, y tenemos esa posibilidad. Saben que en China, un hermano que estaba encargado de distribuir enseñanza de la Biblia por audio fue arrestado, juzgado y condenado por esta acción. El precio de llevar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué?
¿Por qué ellos están dispuestos a sufrir? ¿Por qué ellos están dispuestos a sacrificar hasta sus propias vidas? ¿Saben? Porque hay un mensaje detrás que trasciende esta vida. El Señor lo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay salvación, el mensaje anuncia salvación para el que cree, y el mensaje advierte de la condenación para el que rehúsa creer. Sí, hay muchos que hoy necesitan oír el Evangelio, y esta es una linda oportunidad. ¿Cuántos sabemos conectados? Miren, 59 conexiones. 59 conexiones. ¿Cuántos en nuestro entorno hay que están sin salvación? Yo no sé si usted recibió, encargó a nuestro hermano Andrés esos calendarios, pudo distribuirlo a sus cercanos, a sus amigos, a sus familiares. Saben, aquí en mi cuadra, ya que no tuve posibilidad de normalmente, como sé que otros hermanos lo hacen, yo les regalaba calendario a mis colegas y no tuve posibilidad de hacerles llegar un calendario esta vez, porque están repartidos por todos lados. Pero saben, repartí aquí en mi cuadra, bueno, con todas las precauciones, un calendario algunos. ¿Saben? Habían 2 personas que recibieron este calendario con un mensaje, con una enseñanza, con un versículo, un texto, que están en una condición de salud extrema, médicamente están con una enfermedad terminal. Ellos necesitan imperiosamente oír, leer una enseñanza, leer el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para llevar este mensaje en el entorno en que estamos? Ahí el Señor usa a otros para ir más allá de su entorno. Escuchábamos de nuestro hermano Gordon en África, allí en aquella comunidad, levantando ese hospital, administrando ese hospital, donde muchos, cientos llegan para una sanidad física, pero le entregan un mensaje espiritual, de sanidad espiritual. Otro hermano, David, repartió literatura en su pequeño poblado, más de 2000 tratados, dejó en cada uno de las cajas de correos. Ahí dejó un tratado. Él me decía: Marco, yo sé que ni el 5% lo van a leer. Muchos de estos tratados terminarán en el basurero. Pero si una persona lo toma, si algo de este mensaje se les acerca a ellos, ya es una tremenda ganancia, porque es el mensaje del Evangelio que puede ir y puede llegar. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y allí tenemos una responsabilidad. Y este mensaje del Evangelio anuncia que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón, que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tienes tú vida eterna? Si no tienes tu vida eterna, necesitas mirar a la cruz, necesitas mirar al Señor Jesús, necesitas mirar con fe, apropiarte de la obra de la cruz. Aquel que muere en la cruz es el Santo Hijo de Dios, que muere a favor de los pecadores. Nosotros, usted y yo, somos pecadores. Él ningún mal hizo. Él es santo, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, pero Él se carga
de nuestros pecados allí en la cruz, y por su llaga, por su herida, nosotros hemos sido curados. Y ese es el mensaje. Hay sanidad del alma, hay sanidad espiritual, hay vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Crees tú en el Evangelio? Si no has creído, invoca el nombre del Señor, así como Pedro cuando iba al Señor caminando por las aguas y empieza a hundirse, estaba a punto de perecer, y él clama, invoca al Señor, dice: Señor, sálvame. El Señor se acerca a él, le toma de la mano, le levanta, le pone en la barca, e instantáneamente están en la barca, bajo la protección, bajo la seguridad del Señor. Se hace grande bonanza porque estaba en medio de una tormenta, y rápidamente llegan a destino. Así es el Señor. Si tú le invocas, el Señor te tomará, el Señor tomará tu mano, te llevará a Él, pondrá paz en tu alma, en tu vida, hará gran bonanza en tu vida y te proyectará a la eternidad con Dios, porque el mensaje del Evangelio, porque la palabra de Dios así lo enseña. No son nuestras enseñanzas, es la palabra de Dios, es el Evangelio, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos por esta doble presentación de tu palabra. Te damos gracias por el mensaje del Evangelio. El Evangelio anuncia que en Cristo Jesús hay perdón, hay salvación, que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. No son nuestras palabras, no es nuestra filosofía de vida, no es una religión que hemos albergado. Oh Dios, es tu palabra, es tu santa palabra y es el poder tuyo. Tú quieres que el hombre sea salvo, tú no quieres que el hombre perezca. Tú quieres el perdón, la salvación de ellos. Tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tú has amado a tus criaturas con un amor eterno, oh nuestro Dios. Pero en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta. Queremos, nuestro Padre, que tú bendigas tu palabra. Queremos que tú bendigas esta reunión, que tú permitas que los que están oyendo, los que están escuchando, nuestros familiares también, ellos puedan venir al conocimiento del Señor y de la salvación. Gracias, Padre, por la doble presentación de tu palabra. Nos encomendamos a ti, dándote gracias por esta oportunidad nueva que nos das, pero también oramos por la responsabilidad de cada uno de los que han escuchado y los que escucharán, conforme a tu voluntad después. Oramos por la responsabilidad de ellos, para que ellos no sean rebeldes, no sean duros a este mensaje, sino que vengan al Señor Jesús, confesando sus pecados, confesando arrepentimiento y conversión en Él para una vida nueva. Gracias, nuestro Dios, te damos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.